El día de hoy vamos a estar trabajando un tema que involucra tanto Word como Excel y es combinar correspondencia. El programa de Word nos permite trabajar con cartas y combinar esa correspondencia para que sea un poquito más fácil. No sé si ustedes se recordarán cuando venían al colegio antes, ¿verdad? Que todos los grados estaban aquí, había situaciones en las que se les mandaba una circular y dejábamos un espacio en blanco para escribir el nombre. Imagínense todo el trabajo para escribir nombre por nombre de cada estudiante, ¿verdad? Eso, más que trabajo, lleva mucho tiempo. Pero la verdad es que este programa de Word nos permite realizar muchísimas cartas que tengan la misma estructura, las mismas palabras y solo cambiar, por ejemplo, el nombre de la persona a la que le va a llegar o alguna cantidad o algún lugar, siempre y cuando tengamos una base de datos. Si se recordarán también, ¿verdad? En la segunda unidad vimos las bases de datos con Excel, vimos que podemos ordenarlas, podemos darles formato como tabla para poder filtrar ciertos nombres y una base de datos nos almacenaba gran cantidad de información de una empresa, por ejemplo, algún grupo de amigos. Recuerdan que hicimos una agenda de amigos o del colegio, ¿verdad? De todos los estudiantes del colegio. Y teniendo la base de datos podemos combinar esa información para que cada carta se vea muchísimo más personal. Como cuando nos invitan a alguna actividad, nos mandan alguna invitación de algún cumpleaños, de algún evento, alguna carta que vaya personalizada por cada uno y que podamos hacer de forma automática 20, 30, 15 cartas en pasos muy sencillos. Combinar correspondencia es una herramienta que nos sirve cuando deseamos enviar un documento a varias personas y queremos que esté personalizado. No hay nada mejor que recibir algún documento, alguna carta que sepamos que tiene nuestro nombre, que se tomaron el tiempo de redactar cada nombre y que la carta va específicamente para esa persona, ¿verdad? No sé si les pasa, pero por ejemplo, cuando envían un mensajito a WhatsApp y sale reenviado, uno se queda como, ¿que por qué, verdad? Que eso, pues no es muy agradable que digamos. Preferiríamos que las personas se tomaran el tiempo de mandar un mensajito eh, a cada persona, ¿verdad? Igual con las cartas, creo que no hay nada mejor que poder recibir un documento, sea una carta, una invitación, una circular, con información personalizada o incluso, como vimos en el video, que tenga, por ejemplo, diferentes informaciones como calificaciones de los estudiantes, ¿verdad? No todos los estudiantes tienen la misma calificación. Entonces, para eso necesitamos nosotros alguna herramienta que nos facilite, porque estar copiar y pegar, puede que sea sencillo si estamos trabajando un documento con 5 cartas, incluso 10 cartas. Pero trabajar con una base de datos de 50 personas, de 100 personas o más personas, la verdad es que ya se vuelve complicado estar copiar y pegar y sustituir la información, copiar y pegar y sustituir la información. O dejar el espacio, ¿verdad? Y llenarlo a mano, igual es mucho trabajo. Entonces en Word podemos crear documentos personalizados utilizando el botón que se llama correspondencia combinada. Por ejemplo, podemos crear invitaciones con la misma información general del lugar de la actividad, la hora, alguna cosa diferente, ¿verdad? En las invitaciones de 15 años, por ejemplo, le ponen algún versículo de la Biblia o algo así. Y solo queremos que lleve la información de cada persona diferente, el nombre, el apellido, alguna cosa así, pues podemos utilizar esta herramienta y la encontramos en la pestaña correspondencia y el botón combinar correspondencia. Algo importante es que lastimosamente esta opción no la encontramos si trabajamos desde nuestro celular. Si buscamos en Word del celular, nos vamos a dar cuenta que esta herramienta pues no se encuentra, no la tenemos porque quizá los teléfonos no están, digamos, tan avanzados como quisiéramos para realizar este procedimiento. Pero, ¿qué podemos hacer en este caso? Pues como la actividad va a ser bastante corta, pues nos va a dar la oportunidad de poder escribir carta por carta, ¿verdad? Quienes tengan una computadora y no tienen activado tal vez el producto, no tienen activado Office, pueden entrar al correo de Gmail y desde ahí pueden trabajar
En el correo, pues como contamos con un poquito más de herramientas y si no, pues vamos a tener que ver en el celular carta por carta. Pero la mayoría creo yo que sí va a poder encontrar este botón de combinar correspondencia y puede que en este momento digan que no les va a servir mucho, pero más adelante seguramente van a encontrar una oportunidad en la que les va a servir de gran manera. Algo importante antes de pasar al procedimiento, porque pues prácticamente ya lo vimos en el video, es que debemos conocer cuál es el concepto de documento principal y de origen de datos. El documento principal es el documento modelo que se va a repetir en todas las copias. Quiere decir que es la primera carta que elaboramos dejando los espacios correspondientes para llenar la información. Ese es el documento principal. También podríamos llamarle documento modelo, ¿verdad? Es un término que se utiliza mucho. En algún momento ustedes les van a decir, bueno, pues hagamos el documento principal. Entonces tenemos que saber que se refiere al documento en Word que va a ser sustituido después con la información personalizada, ¿verdad? Es lo que va a llevar todas las demás cartas, ¿verdad? Lo que se va a repetir en todas las cartas, invitaciones, diplomas, documentos. Y tenemos el origen de los datos, el origen de datos, que es el lugar donde se almacena la información que va a llevar ese documento principal, lo que va a ir personalizado, como nombres, apellidos, quizá alguna dirección o un número de teléfono que vendría siendo nuestra base de datos de Excel. Ese se llama origen de datos. O podemos decirle base de datos también, pero pues su nombre es origen de datos. Tenemos el documento principal entonces que nos referimos al documento en Word que lleva lo que se va a repetir y el origen de datos que son esos datos personalizados que van a llegar a formar cada uno de los documentos. Cartas, invitaciones, diplomas, etcétera. Es importante porque cuando ya empecemos a trabajar, entonces yo les puedo decir, por favor, vamos a ir a seleccionar el origen de datos o vamos a hacer esto con el origen de datos o vamos a hacer esto con el documento principal y no vamos a decir, abran Word, vamos a ver la carta, ahora vamos a ir a la base de datos. No, vamos a utilizar estos nombres y debemos tener bien claro a qué nos referimos. Repito, documento principal sería el documento en Word que tiene la información general que va a ir igual en todos los documentos que hagamos, ya sea 15, 10, 20, 40, 50, 200. Y el origen de datos vendría a ser la parte de Excel en donde está toda la información ordenadamente como una base de datos para completar mi documento modelo o documento principal. Para poder realizar nuestra combinación de correspondencia, lo primero que debemos hacer es crear el documento principal. Escribir la carta, escribir la invitación, escribir el documento, hacer el estilo del diploma, lo que necesitamos y guardarla. En este caso, vamos a estar trabajando una invitación aquí en clase y le vamos a colocar de nombre invitación, ¿verdad? Es genérico, no quiere decir que si no me lo envían con ese nombre, entonces no lo califico. No, pueden colocar otro nombre, pero yo le voy a colocar ese para que pueda encontrarlo mucho más fácil, ¿verdad? Hacemos la carta dejando los espacios correspondientes en el estilo correspondiente, la alineación, si todo lo vamos a hacer al margen izquierdo, como hacemos una carta normalmente o como deberíamos redactar una carta, ¿verdad? Eso es lo primero que debemos hacer y ya teniendo el modelo podemos continuar con los demás pasos. Además es importante que sepan, vamos a ir dejando también los espacios, no necesariamente como en el video debe llevar X o debe decir solamente título, aquí irá el título o podemos dejar el espacio nada más. ¿Verdad? No es necesario que podamos colocarle ese color o esas X, no hay necesidad. El segundo paso es poder crear el origen de datos. El origen de datos se realiza desde Excel. En Excel vamos a escribir una tabla con toda la información, en este caso de los invitados, y lo vamos a guardar con el nombre invitados. Para ese trabajo específico, pero se puede guardar con cualquier otro nombre. Entonces, tenemos que irnos, aparte, a abrir Excel. Empezamos a hacer nuestra base de datos, puede ser sobre personas de algún trabajo, sobre nuestros amigos, del colegio, de la familia,
no importa, ¿verdad? Imagínense si ustedes van a enviar una invitación a su familia, pueden ahorrarse el paso haciendo su base de datos con los nombres de toda su familia, quizá el número de teléfono o la dirección, y después ya solo van a combinar la correspondencia para que cada persona tenga personalizada su invitación. El tercer paso ya es ir a combinar la correspondencia. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a abrir el documento principal y vamos a ir a buscar la ficha correspondencia, que está casi al final, ¿verdad? Creo que todas las computadoras cuentan con esta ficha de correspondencia, los celulares no, pero las computadoras sí. Y en esa ficha correspondencia vamos a ir a buscar un grupo que se llama iniciar combinación de correspondencia, que si ustedes pueden percatarse de la imagen que lo representa, es una hoja como un documento y un sobre que nos hace como referencia a la correspondencia. Y después vamos a ir a ver ahí, por ejemplo, para seleccionar cartas, seleccionamos si es un sobre, una etiqueta y buscamos el botón seleccionar destinatario, que es el que está aquí al lado. No se logra ver mucho, pero se ve como una tabla y personas. Seleccionamos esa parte y nos va a abrir una opción que nos permite seleccionar, usar una lista existente. También tenemos la opción de crear en ese momento los datos, pero es más fácil manejarlo desde una lista existente que previamente fue revisada, analizada, se agregaron personas si es que faltaban para poder trabajar. Entonces seleccionamos destinatarios y luego una lista existente. Después nos va a abrir un cuadro de diálogo donde vamos a ir a buscar a todas las carpetas de nuestra computadora para poder seleccionar la base de datos que ya fue creada previamente. En este caso, como se llama invitados, pues vamos a seleccionar ese documento, pero puede decir aquí otra cosa, el nombre de cualquier otra persona, eso puede estar diferente, o el nombre de cualquier documento, como sea. Lo vamos a seleccionar dando clic en abrir y después en aceptar. Eso nos va a permitir ya tener insertada, digamos, o disponible la base de datos. Pero no se queda ahí, ¿verdad? Los pasos son un poquito más. Lo que sigue es que podamos nosotros hacer clic en la lista de destinatarios, en el botón editar lista de destinatarios tal como en el video, para poder tener una ventana con el archivo origen de datos y luego dar clic en aceptar. Donde ubiquemos nuestro cursor, ya sea seleccionando o solamente ahí que esté pulsando, si dejamos el espacio en blanco, ahí se va a insertar la combinación de campo. Entonces, vamos a buscar ahora el botón insertar campo combinado y vamos a seleccionar cada uno y luego cerrar. Para ir terminando, lo que debemos hacer es buscar el botón finalizar y combinar y debemos elegir la opción editar documentos individuales. Tal como lo vimos en el video, esto lo que hace es que nos crea un nuevo archivo de Word donde vamos a tener, por ejemplo, cartas 1 o cualquier otro nombre y en cada hoja va a estar la carta personalizada, el diploma o la invitación. Si yo en mi base de datos tenía 10 personas, pues en este nuevo documento van a aparecer 10 hojas con información diferente en cada una, de donde yo seleccioné los campos combinados. Después, pues presionamos aceptar para que ya nos aparezca ese nuevo documento y estaríamos listos para poder guardar ese nuevo documento y enviarlo ya sea como tarea o para imprimir o para la familia por correo electrónico, pero que vaya personalizado. Entonces, chicos, veamos por aquí. Lo que vamos a hacer es que nuestro ejercicio es crear 5 cartas combinadas. En estos 7 minutos que nos queda, perdón, no son 5 puntos, son 10 puntos los que vale esta tarea. Lo que vamos a hacer en estos minutos que nos quedan, son 5, es poder crear la base de datos. Ustedes pueden crearla con la información que ustedes quieran. Yo les voy a compartir cómo es que yo la tengo. Voy a hacer una nueva para que ustedes puedan ver.
Yo tengo aquí una base de datos que hice con poca información, no necesariamente tiene que ser la misma, pero vamos a hacer una invitación, entonces lo que vamos a agregar es un título. Este título no se refiere al título de la carta, sino al título que le damos a una persona. Por ejemplo, Miss es un título señor, señora, señorita, señor, señora, ¿verdad? Si ustedes han visto las cartas, puede decir apreciable señor tal, o puede decir licenciado, por ejemplo, licenciado, doctor, doctora. Entonces ahí pues podemos irlo modificando. Después vamos a agregar nombres y vamos a agregar una dirección. No necesitamos darle formato como tabla, solamente podemos agregar los bordes y cambiar el tipo de letra, pero en realidad solo necesitamos los datos que están adentro. No necesitamos nada más. Se va a agregar de forma automática a nuestra carta. Podemos agregar nombre y apellido o solo nombres completos y dirección. Entonces, como les digo, en el título puede ir señor, señora, señorita, licenciado, por ejemplo, doctor. Vamos a hacer 5 porque son 5 cartas las que vamos a combinar. Y nos vamos a inventar ahí algunos nombres o los nombres que ustedes quieran agregar. Por ejemplo, Carlos Castillo, Luis González, Pablo García. No, bueno, pero no me fijé que fueran los nombres de mujeres, ¿verdad? Y el título. Vamos a poner entonces Paola García, igual aquí era señora. Le vamos a poner Luisa, ahí está. Aquí es licenciado, podemos escribir Samuel Ortiz, y en doctor, también un nombre de hombre, vamos a escribir, ahí sí, Luis López, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser los mismos, ustedes pueden cambiar esta parte, pero sí necesitamos que en la base de datos hayan por lo menos 5. Pueden ser más, si ustedes gustan, porque al final se hacen automático. Es el mismo paso para crear 5 que para crear 50. Pueden agregar más, ¿verdad? Yo voy a agregar 2 más. Señora y señorita. Vamos a agregar aquí Bianca. Y vamos a agregar aquí Laura Castillo. Y en la dirección, se pueden inventar ustedes una dirección. Vamos a agregar por aquí, ¿verdad? Cuarta Avenida, 5-98, zona 1. Y así nos vamos a inventar la dirección. No necesariamente tiene que ser una dirección de ustedes mismos. Por lo menos 5. La tarea dice 5. Si ustedes hacen más, está bien, pero por lo menos tienen que ser 5. Tanto para los que lo van a hacer con el botón de correspondencia como para los que lo van a tener que hacer manual. Son 5 cartas las que quiero. Y no son 5 documentos distintos. Es un documento que tenga las 5 cartas ahí, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo aquí. Voy a seguir agregando las direcciones. A ver. Ustedes, como les digo, pueden agregar cualquier dirección. Vamos a hacer de cuenta que esta dirección es la misma y que aquí también esta dirección es la misma de esta perdón. Que esta dirección pues es la misma, ¿verdad? Ahí está. Para ahorrarnos ahí 2 direcciones más. Octava. Y aquí pues ahí está. Cuando ya tenemos esto, lo que vamos a hacer solamente es poder colocarle aquí todos los bordes, agregar el título y podemos centrarlo, pero eso no nos va a cambiar nada de nuestra información
guarden su documento y lo vamos a continuar utilizando en el segundo periodo para poder hacer el ejercicio.